Bienvenidos otra vez al curso Identificación Espiritual. Este es el nuevo curso que estamos haciendo. Y los objetos de la lección, identificar el propósito y los objetivos del curso. Después vamos a analizar 3 pasajes bíblicos que hablen de nuestra identidad espiritual. Si tienen Biblia físicas, pueden, si les gusta, tomar notas o marcarlo para que puedan volver. Puede ser una buena idea si estén cómodos con eso. Si no, voy a tener todo en la pantalla para poder seguirlo así. Después vamos a identificar las 3 ramas principales del cristianismo. Bueno, entonces arranquemos con el panorama de los cursos en el nivel discipulado. Como mencioné, todos acá hemos tomado por lo menos uno de los cursos de Academia Cristo antes. Hay 13 cursos en el nivel discipulado. 6 cursos tratan de la Biblia. Son 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Así que 6 en total de la Biblia. Y eso es la historia bíblica y la historia especialmente de la salvación. Empezando con Génesis y la promesa de un Salvador. Y vemos cómo Dios sigue prometiendo y sigue cumpliendo hasta que llega Jesús y lo que pasa cuando Jesús viene. Bueno, eso es los cursos, la Biblia. También tenemos un grupo de 2 cursos que son parecidos, en que hablamos de otras iglesias, hablamos de qué son las iglesias, que es identificación espiritual, este curso, y el legalismo. El título completo es Legalismo, el enemigo de la gracia. Vamos a hablar más de lo que quiere decir eso. Vamos a tocar el tema del legalismo en este curso también, será parte. Y bueno, otro grupo de cursos es las enseñanzas de Jesús. Ahí ven doctrinas que Jesús enseñó y ahí tenemos un grupo de 2 que es la palabra crece. Ahí aprendemos de qué quiere decir ser discípulo y cómo hacemos discípulos, cómo discipulamos. Ese curso se llama La palabra crece. Y son 2 cursos que es discipulado y el discípulo hace discípulos. El discípulo hace discípulos es el último curso. Pueden tomar el resto de los cursos en cualquier orden, pero al final siempre es el discípulo hace discípulos, como el último curso para terminar el programa discipulado. Bueno, vamos a enfocarnos ahora, ya que han visto otra vez el panorama de los estudios en Academia Cristo, nivel discipulado. Vamos a enfocarnos en el propósito del curso Identidad Espiritual 1. Vamos a, como dice en la pantalla, vamos a usar la Biblia para ayudarle a entender lo que usted cree y por qué. 2, vamos a explicar lo que significa luterana confesional. Dice así, ahí queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Hay muchas identidades espirituales que son sistemas de creencias, aún dentro del cristianismo. Hay muchas identidades. Diferentes denominaciones o personas pertenecen a una iglesia. Y nuestra oración acá es que aprendan algo de las diferencias y que pongamos todo a la luz de las escrituras para ver lo que dice y para creer en simplemente lo que dice la Biblia.
En Academia Cristo, nuestra identidad espiritual es luterana confesional. Más adelante vamos a explicar lo que significa eso. Sin embargo, la meta de este curso es presentar lo que dice la Biblia, comparar esto con las enseñanzas de las iglesias y permitirle identificar por sí mismo a cuál grupo unirse. Y vale mencionar acá que vamos a comparar las iglesias y hay dos personas esperando, déjame admitirlos. Bueno, vamos a estar hablando de diferencias entre las iglesias y bueno, el propósito no es decir que alguien es mejor que otro o juzgar a otros y espero que nada que digo salga así. No queremos juzgar, sino por la palabra de Dios. Simplemente decir lo que dice la palabra. Y si vemos algo que es en contra de eso, en amor, tendremos que decir esto no es bíblico, no es lo que Dios dice. Ese es el propósito del curso. En resumen, queremos ayudarle a tener una identidad espiritual basada únicamente en lo que dice la palabra de Dios, la verdad. Entonces, con este propósito, vamos a intentar lograr estos objetivos. Comparar lo que enseñan distintas iglesias con la palabra de Dios. Número 2, identificar los principios doctrinales que definen la identidad espiritual luterana. Muchas de nuestras lecciones van a tocar temas que son fundamentales para la identidad espiritual luterana. Y vamos a ver lo que dicen diferentes iglesias en cuanto a esos temas. También vamos a fortalecer la confianza en la Biblia como la única fuente y norma de fe. ¿Qué es una norma? Una norma es lo que es la regla, lo que define lo que es correcto o no. Y solo tenemos una norma que hace, que norma. El norma que norma es la Biblia. Y por último, vamos a confesar con convicción una fe bíblica centrada en Cristo y en su obra salvadora. ¿Hasta ahí hay alguna duda, una pregunta de lo que hemos hablado hasta allí? Si no hay una pregunta, entonces hemos logrado, espero, el primer objetivo, de identificar el propósito y los objetivos del curso. Vamos a pasar entonces al segundo objetivo. Vamos a analizar 3 pasajes bíblicos que hablan de nuestra identidad. Y bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es su verdadera identidad espiritual? Vamos a contestar esta pregunta con los pasajes bíblicos, porque realmente no hay otro lugar donde debemos ir para contestar una pregunta así. Debemos ver lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Y aquí tengo... ¿Dónde fueron? Ahí tengo los pasajes que pueden buscar en sus Biblias, si tienen Biblias o pueden ver en la pantalla. Pero yo ya he hablado bastante, entonces voy a preguntar, voy a pedir unos voluntarios para alzar la mano para poder leer. Bueno, Celeste puede leer a Primera de Pedro 2:9, después
Lida con Gálatas y por último, he perdido mis participantes. Por último, Marina con Salmo. Bueno, entonces vamos con Primera de Pedro. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias. ¿Qué Amén. quiere decir esto en cuanto a nuestra, nuestra identidad espiritual? Son linaje escogido, escogido por Dios, un real sacerdocio. Somos todos reyes y sacerdotes de Dios. Somos todos para compartir la palabra. Ah, ya, yo ya me rendí. Ahí, Sí, bueno. ya tengo un poco de gatos, perros. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y espero que puedan tomarlo como tuyo. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido como una posesión especial de Dios. Gálatas 4:7, ¿qué quiere decir eso para nosotros y por nuestra identidad espiritual? Lida, adelante. Buenas tardes. La palabra de Dios se lee así. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también eres heredero por medio de Dios. Exacto. Ya no más esclavo, sino hijo de Dios. Eso nos da una confianza para hablar a nuestro Dios Padre. Ya somos hijos de Dios y eso no es nada que nosotros hemos hecho, pero solo por Dios. Y bueno, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Salmo 27:10. ¿Nos puede compartir la palabra, Marina? Sí, amén, hermano, que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga a todo el amado grupo. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, su palabra dice sí, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Amén. No sé qué es su situación. Seguramente unos de ustedes tuvieron muy buenos padres. Tal vez, desafortunadamente, unos de ustedes no tenían muy buenos padres. No sé. Si hemos tenido buenos padres, podemos verlos como un reflejo de nuestro Padre perfecto. Y si no hemos tenido buenos padres, sabemos que tenemos un Padre celestial que es más grande. Aun si mi padre y mi madre me abandonan, Dios nunca. Eso nos da una certeza, nos da una identidad firme como su hijo, como amado, y nos da confianza, nos da paz para enfrentar cualquier problema en la vida. Amén. ¿Algún comentario en cuanto a los pasajes bíblicos? Juan, adelante. Sí, pastor, yo vi en el chat que a mí me llamó mucho la atención cuando de Pedro dijo que somos posesión exclusiva del Señor. O sea, que algo a personas pero muy valiosas para Él. O sea, que a veces en el día a día se nos olvide, ya es algo que debemos siempre estar trabajando, o sea, recordar
que el Señor él nos da un valor demasiado, demasiado grande. Y esa palabra posesión exclusiva, de verdad que es una palabra que motiva a seguir escudriñando y buscando esa identidad de las cuales estamos aquí convencidos de que vamos a seguir aprendiendo. Porque de verdad, como usted lo decía ahorita, con respecto a la misión de papá y mamá, aquí estoy yo, así no tengas esto, aquí estoy yo. O sea, no olvidar que somos hijos amados de nuestro Creador y que eso de verdad para mí significa motivación. Sí. Bueno, no iba a mencionarlo, pero ya que lo mencionaste, esa palabra, posesión exclusiva, posesión especial, el hebreo se ve así. Se pronuncia segulá. Y de verdad, esa traducción que pones en el chat que dice posesión exclusiva, eso tiene más el sabor que tiene el hebreo, que es una posesión, es mi cosa favorita que tengo. Para mí es mi guitarra, una posesión que casi no podría vivir sin ella. No sé si ustedes tienen alguna segula, alguna posesión querida. Así somos para Dios. Y eso nos da una identidad. Somos de Dios y nos quiere tanto que quiso morir por nosotros. María, ¿tiene la mano alzada desde antes o tienes un aporte? Así, profe, tengo un aporte. Y después vamos con Jorge y después vamos y seguimos. Gracias. Pues, adelante, Marina. Amén, profe. Yo me gozo en esta identificación que nuestro Señor Jesucristo nos regala, ¿verdad? Sacándonos de las tinieblas y haciéndonos su linaje escogido, esa genealogía original que Él nos da a través de su amor y misericordia, porque dice, pero ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Somos un pueblo muy especial, somos un especial tesoro, somos algo apreciado y eso es lo que nos identifica en nuestra identificación espiritual, profe. Que Dios me lo bendiga. Amén. En el turno de la mañana, un estudiante aportó que le gustó y otro estudiante dijo, sí, también estaba pensando lo mismo, que estaba en la Biblia y siguió leyendo después del versículo 9. Estamos en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Y 10 sigue, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habrían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. No era un pueblo antes, pero ya eres. Y yo dije que eso es muy bueno. Si pongo un pasaje bíblico, siempre es bueno verlo en el contexto. Nosotros acá en la clase no tenemos tiempo para leer toda la carta de Primera de Pedro. No hay tiempo para eso, pero ustedes en su tiempo pueden ir y entrar a ver el contexto y van a aprender mucho más así. Y siempre es bueno. Sí, muchas gracias por el aporte. Jorge. Buenas noches, profesor Zacari. Nuestra verdadera identidad espiritual, como dice en el video del profesor de la tarea que nos enviaste, pues debe ser basada en las escrituras, así como lo acabas de decir en las citas bíblicas que acaban de leer nuestros compañeros, donde pues obviamente esas citas bíblicas no nos van a defraudar, porque lo que está escrito es verídico e inspirado por el Espíritu del Señor. Y la prueba es que hay muchas coincidencias de diferentes autores en diferentes tiempos que están escritos en la palabra del Señor. O sea que nuestra verdadera identidad sí viene de la palabra de Dios o de las escrituras que nos acabas de mencionar al principio. Eso es, profesor Zachary.
Cierto, gracias. Y además de coincidencias, que bueno, no sabemos que no hay coincidencia, es Dios. Pero por decirlo, además hay 300 profecías que hablan de un Mesías, que hablan de Jesús, y Jesús cumplió todos. Bueno, así que ponemos nuestra fe en la Biblia y nos identificamos con lo que dice la Biblia, la verdad. Entonces, aquí hay la pregunta que planteé en la tarea, y dice, si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias que no creen lo mismo? ¿Y en qué consisten las diferencias? Y bueno, es una pregunta muy importante y vamos a tocar este tema. Vamos a ver cómo desarrollaron todas las iglesias, bueno, no todas, pero muchas, el desarrollo histórico, y de eso va a ser el resto de nuestra clase. Disculpa que estoy acomodando una cosa aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dirían? ¿Por qué hay tantas iglesias que no creen lo mismo? Escuchamos a Jimmy. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Yo creo que hay varias iglesias que no creen en lo mismo porque mayormente el hombre ha puesto sus propias normas y ha puesto sus propias reglas, ¿no? Distorsionando en parte el evangelio y formando sus propias doctrinas. Sí, Amén, pastor. eso es una parte. Escuchamos dos más. Seguimos con Line y con Ruth. Sí, muy buenas noches, querido profesor. Me van a disculpar que me tardé un poquito en ingresar, pero aquí estoy. No hay Bueno, problema. con referente a la pregunta por qué hay tantas iglesias que lo creen lo mismo, me baso en que, como dijo el hermano, pues todos piensan de diferentes formas y a veces se basan por lucrar en cosas para ellos. Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace diferentes. Unos eh, entendemos la palabra de Dios como una parte divina para santificarnos, y otros como un precio de valor que si compartimos cobramos. Entonces yo creo que eso es las diferentes formas de que pensamos, y eso puedo decir. Sí, así es, gracias. Seguimos con Ruth también. ¿Puedes abrir el micrófono? Amén, buenas noches. Mire, opino que también eh, pueden entender de diferentes formas la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Y creo que hay muchas iglesias que solamente se ven por la parte de la teología, pero la palabra del Señor dice que el Espíritu y la revelación van de la mano junto con el estudio de la palabra del Señor, y en eso puede influir mucho. Ese es mi aporte, mi pastor. Ok. Bueno, de no simplemente meterse a estudiar, sino también vivirlo, o para que la teología vuelva una cosa que vivamos. Bueno, todo eso tiene que ver con las diferencias, y también una parte es cómo ha ido en la historia. Sí, profe. Sí, Profe, dale. según la historia, ¿verdad? Que nos mandaron el video, según dice que fueron después de Jesucristo,
se fue distorsionando la iglesia primitiva, apostólica, y los obispados fueron tomando imperio de queriendo ser ellos casi como gobernantes, entonces distorsionaron la palabra del Señor y ya la iglesia, según la historia, fue siendo distorsionada, pues quedando así que voy a hablar así, quedando por un lado y ellos poniendo sus propias creencias, sus propias leyes. Amén. Sí, ah, así es. Vamos a ver un poco el desarrollo histórico. Bueno, acá tenemos una foto del Pentecostés. Ahí es, bueno, ¿cómo empezó la iglesia? Empezó todo con Cristo. Se fue al cielo y vino el Espíritu en Pentecostés. Apareció en una manera impresionante. Empezaron a hablar en lenguas que no habían estudiado. Y el Espíritu les acompañó a los primeros cristianos, a los discípulos, los apóstoles, y expandió mucho el cristianismo por todo el mundo. Había mucho crecimiento. El libro de Hechos cuenta cómo empezó a expandir y dice, si lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a ver y cada día Dios agregó más a los que estaban salvados. Pero algunos estiman que para el año 300 después de Cristo, algunos estiman que el número de los creyentes había crecido a 30 millones, con iglesias por todo el Imperio Romano. O sea, hubo una expansión increíble durante ese tiempo, los primeros años de la iglesia. Pero, ¿por qué expandió tan rápidamente la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué facilitó esta expansión? Porque como fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban con toda seguridad y fue la iglesia en la cual Dios allí los fundamentó en sus apóstoles y profetas. Entonces, como ellos estaban llenos, pues así también el Espíritu Santo entró en lleno, pienso yo así, profe. Amén. Bueno, por el Espíritu, gracias. Veo dos manos. Vamos con Jimmy. Buenas noches nuevamente, pastor. Yo creo que, bueno, la hermana dice que por Pentecostal, eso puede ser una de las primeras opciones, pero no solamente bastó con que se diera el derramamiento del Espíritu Santo, sino también los viajes de Pablo, el hacer discípulos. Eso llegó a que las iglesias puedan crecer, ¿no? Los viajes y las fundaciones de nuevas iglesias y visitar a las iglesias fundadas ya para no perder la doctrina enseñada, ¿no? La que era correcta. Entonces yo pienso que fue muy aparte del Espíritu Santo, que ayudó bastante porque dio lenguas para poder manifestarse contra otras personas y enseñarles. Fueron también los viajes misioneros y el hacer discípulos, con una sana doctrina. Y para poder hacer esos viajes, bueno, habían calles romanos, las vías romanas, y eso es parte también que facilitó la expansión. ¿Qué más facilitó esa expansión? ¿Qué dirá Walter? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, pastor. Una de las razones también fue por la persecución a la iglesia, la persecución hacia los hermanos que creían verdaderamente en el Mesías. Entonces se fueron para diferentes lugares y así fue como se expandió la iglesia primitiva a diferentes lugares. Básicamente fue para persecución, únicamente. ¿Estás diciendo que por medio de esa violencia del Imperio Romano, Dios resultó bueno?
Así Sí, es. así era. Dios hizo bien Bueno, así con... era en la iglesia primitiva. Sí, sí. Em, y tuvieron que ir a otras partes. ¿Y qué hicieron? Llevaron la palabra. No pararon. Celeste, un aporte. Y los apóstoles se dispersaron por todo el mundo, predicando la palabra. Exacto. También hacían milagros, señales, dice. También sufrieron la persecución, como dice ahí Walter, y también enseñaban acerca de la iglesia primitiva, las características por una fuerte sentido a la comunidad, la Sí, hospitalidad, todo lo que atraía a los creyentes era la forma que ellos demostraban los milagros, señales, y por causa de de predicar el evangelio que Jesús le había dejado, que ellos tenían el deber de predicar, hacer discípulos. Por esa causa también fueron perseguidos. sí. Voy a avanzar a las diapositivas y mencionar todo lo que han dicho. Y si quedan otro comentario, otra respuesta, vamos con Jorge o Juan. Pero primero podemos decir lo que dice Romanos 1:16. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Un voluntario? Pastor Porque dice, no porque que Dice, Ok. Dale, Juan. porque ok, Amén, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Gracias. Ahí, el amén. poder está en la palabra. También el Espíritu vino y permitieron muchos señales, especialmente en el principio. eh, Así era. Aquí tienen tres factores importantes para considerar para el crecimiento de la iglesia. Uno, el poder del mensaje del evangelio para producir fe en aquellos que lo escuchan, como acabamos de leer de Romanos. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias, las buenas nuevas. Es una palabra que viene del griego y la parte que es ev quiere decir bueno, y angelio, que en griego es angelion, con N, quiere decir mensaje. ¿Qué es un ángel? Es un mensajero, tiene que ver, es la misma palabra. Entonces son buenas noticias, el buen mensaje. ¿Qué es el buen mensaje? El mensaje del Salvador, de Cristo. Eso es el primer punto. Número uno. Y número dos, la crueldad del Imperio Romano hacia los cristianos, la persecución, como hemos mencionado. También el amor y la compasión que los cristianos mostraron a los miembros más vulnerables de la sociedad. Hay historiadores que escriben, miran esos cristianos, qué raros que ayudan a los pobres, qué raros que son tan buenos a personas necesitadas. Se dieron cuenta y ahí expande la iglesia. ¿Queda alguna duda? Juan y Jorge tenían manos alzadas. sí, pastor, yo quería comentar, agregar a lo que los hermanos están diciendo, que algo que usó Dios fue la oportunidad a pesar de la adversidad, y lo vemos en Pablo. Dice la Biblia que Pablo hizo caso omiso a un mensaje del Espíritu Santo de no viajar a determinada población, y de hecho lo arrestan, ¿no? Por eso. Pero Dios no perdió la oportunidad de esa supuesta desventaja en Pablo. Y yo creo que una de las razones de la expansión del Evangelio es que donde llegaba Pablo, aun cuando estaba preso con guardianes que lo custodiaban, Pablo no dejó de hacer la obra, pues, y eso
quizás marca mucho lo que es la actualidad, porque él aprovechó cada instante, en cada oportunidad, en el naufragio, en cuando por fin llegó al sitio donde le ponen una casa, le permitían llegar personas a él. Y todas esas oportunidades yo pienso que fueron muy importantes para que el evangelio se fuese regando, porque como me gusta a mí escudriñar esa parte, Dios nunca perdió la oportunidad en cualquiera de las facetas del periplo de Pablo. Cierto. Si quieren leer más en cuanto a eso, la carta de Filipenses, Pablo escribió desde la cárcel y pueden ver más ahí. Exactamente, muchas gracias. Bueno, vamos a tocar otro tema que es importante en el desarrollo histórico. ¿Cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la Biblia? Jimmy. Amén, pastor. Es Cristo, la iglesia, la piedra es Cristo, ¿no? Le dice Pedro, he aquí la piedra, pero se refería a él mismo, no como los católicos dicen que se refería a Pedro, sino se refería a él mismo, Jesús. Y a él lo Sí, que sí le da es la llave del cielo, que muchos lo dibujan también a Pedro con las llaves, pero se refería también a lo que le entrega a él, es el evangelio, ¿no? El evangelio es la llave del cielo, y la piedra angular es Cristo. así es. Amén. Pedro mismo lo dijo, que la piedra angular es Cristo. Aquí tenemos Mateo 16, 15 al 18. Y ahí Jesús estaba hablando a sus discípulos. Habían muchos ídolos y les preguntaba a sus discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Respondieron, y Pedro respondió, bueno, algunos dicen que eres un profeta, un buen maestro. Unos dicen Jeremías o Juan el Bautista, aunque ya habían muerto. Estaban diciendo es como la reencarnación de otro profeta. Y Jesús dijo lo que dice acá. Y les dijo, ¿y vosotros, los discípulos, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta confesión que hizo Pedro, tú eres el Cristo. Cristo que quiere decir Mesías, el Salvador prometido. Esta es la roca y basamos nuestra fe en esa roca. ¿Algún comentario? ¿Quién era? Jorge. Tenía la mano alzada. Si no, bueno, vamos a seguir. Dios era el que reveló eso a Simón mismo. Bueno, según la Iglesia Católica Romana, y bueno, eso es una cosa importante, decir Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica, la palabra quiere decir la Iglesia Universal. La palabra como tal. Entonces, podemos hablar de la Iglesia Católica, y eso es todos los cristianos que tienen Jesús como su Salvador. Esa es la iglesia invisible. Ahora, lo que tenemos aquí en verde, la Iglesia Católica Romana, que es lo que nosotros sabemos como la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica Romana, ¿cuál es la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva? La Iglesia Cristiana Romana interpreta, cree y enseña que la roca
sobre la cual se edificó la iglesia fue Pedro, que él fue el primero en la línea interrumpida de papas en sucesión apostólica. Es lo que dicen. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Jesús se está refiriendo a la confesión de Pedro. La roca sobre la cual edificará su iglesia es la verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Señor prometida. Y Cristo quiere decir el ungido o el elegido, mismo como Mesías. Mesías es hebreo, Cristo es griego para ungido, elegido, el Salvador. Pero bueno, comparamos esto con lo que dice otros pasajes bíblicos. ¿Alguien puede leer 1 de Corintios 3:11? ¿Puede Ahí está. alzar la mano? Sí, amén, profe. ¿Lo leo? Dale, gracias. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, aleluya. Muy claro, ¿cierto? Ni tengo Amén. que comentar. Hombre. Efesios 2, 19 y 20. ¿Otro voluntario? Celeste, dale. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Bueno, ¿quién es la principal piedra del ángulo? Cristo, el que forma Cristo. la base. Pero también tenemos un fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios, que es nuestro fundamento, con la piedra del ángulo, Cristo, nadie más. Y edificamos sobre este fundamento, que no edifiquemos sobre ninguna otra cosa, que seguramente esa casa derrumbaría. Bueno, además, no hay otro versículo de la Biblia que se refiere a Pedro como el fundamento de la iglesia. En cambio, tenemos muchos que se refieren a Cristo como el fundamento de la iglesia. Aún Pedro mismo lo dice en su primera carta. Justo antes de lo que vimos al principio de la clase, el pasaje de linaje escogido, real sacerdocio, justo antes de eso, hay toda una sección que habla de la piedra viva que es Cristo. Entonces, si quieren extra tarea, pueden leer Primera de Pedro 2 para ver lo que él mismo dice en cuanto a la roca sobre la cual debemos construir. Y bueno, la iglesia está más bien edificada sobre Cristo, como Pedro confesó bellamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahí está. Bueno, las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en 3 categorías. ¿Cuáles son? Volvemos un rato. ¿Alguien puede aportar las 3 categorías que aprendieron del video? En el baño, creo. Ya hemos mencionado uno con el tema del Papa, que es la Iglesia Católica Romana. Es una. La segunda son las iglesias reformadas. Son iglesias que salieron de la Iglesia Católica, y hay la Iglesia Luterana Confesional. Jorge, un aporte.
Sí, señor, como lo acabas de decir, pues obviamente viene primero de la Iglesia Católica y lo que me estás hablando de luteranos sería la misma que son las protestantes, ¿no? Que se derivaron de la iglesia, digamos, católica. Pero hay otra que estuve investigando que dice que es la ortodoxa, profesor. ¿Esa ortodoxa a qué se refiere? Bueno, en el año, ah, avanzamos, adelante. Voy a contestar eso en un segundo. Pero primero, lo de si la iglesia luterana es parte del grupo de protestantes, se puede decir que sí, de cierta forma, como salieron de la iglesia católica. Martín Lutero fue uno de los principiantes que salieron de eso, pero de ahí hubo donde partieron y las reformadas siguieron otro camino. Y vamos a ver que hay bastante diferencia entre lo luterano y la reformada también. Y bueno, pero primero retrocedemos, tenemos una iglesia que es la iglesia primitiva de Cristo, del Espíritu Santo, se expande por todo el mundo, bueno, mayormente el mundo conocido, y dentro de 7 lugares hubo mucho cristianismo, más que todo en Roma, donde habían muchos cristianos. Eventualmente, Roma tiene más poder y asume más poder y después hace un mandato que todos los obispos de los otros lugares tienen que obedecer al obispo de Roma y toma cargo de eso. Eso pasa en el año 455. El obispo de Roma emitió un edicto. Todos los obispos estaban sujetos al obispo en Roma. Ahí es donde Roma toma el control y toma el poder y empiezan a salir edictos así. Y bueno, así siguió por 500 años hasta que el obispo en Constantinopla rechazó a la primacía de Roma. Ahí vemos una separación entre la iglesia romana católica y la oriental, la iglesia ortodoxa oriental. Entonces ahí es donde entra la iglesia ortodoxa. Pueden investigar más de la iglesia ortodoxa. En muchas cosas son parecidos a la iglesia católica. Ellos tienen otros santos, diferentes santos. Tienen otras tradiciones, pero en muchas cosas son parecidas. Pero esta iglesia es muy popular en Grecia, en Turquía y en el oriental de Europa. Y de acá en adelante no vamos a estar investigando mucho la iglesia ortodoxa, sino vamos a enfocarnos en la católica romana, la iglesia luterana y las iglesias reformadas, por decirlo. Y esos 3 van a ser como nuestras ramas importantes que vamos a estar investigando. Otra duda. Bueno, entonces en más o menos 500 era el obispo de Roma. En más o menos 1000 años después de Cristo tenemos la separación con la ortodoxa y después sigue avanzando la historia y salen otros
reformadores, personas que querían, tenían algún problema. Savonarola es uno que habló contra la corrupción y la inmoralidad de la Iglesia Católica Romana. Fue excomulgado, ahorcado y quemado vivo a los 45 años. Juan Hus, el otro, fue un reformador checo que quiso que la palabra de Dios fuera predicada en el idioma del pueblo, que ya nadie hablaba latín. Ya había desarrollado el alemán, el italiano, el inglés, estaban desarrollándose el español. Y bueno, el Martín Lutero tomó mucho de lo que dijo él. Y otro que era Juan Wycliffe, que también tradujo la Biblia del latín a otros idiomas. Estas reformas no tuvieron un impacto muy grande, generalizado en las iglesias, y no resultaron en nuevas identidades espirituales hasta que otro reformador llegó, que era lo que pasó en 1517. Hubo un monje en Alemania que vio muchos problemas en Roma y quiso conversar, tener una conversación y empezar a ver si pueden arreglar unas cosas, porque habían muchos problemas en la iglesia romana. Entonces clavó a la pared 95 tesis o 95 oraciones que hablaban de algo que él pensó que no era como debe ser. Pueden buscar en el internet cuáles eran los 95 tesis y investigar más si quieren. Pero la idea era clavarlo allí. Era como el boletín, el letrero de la comunidad, para que todos lo vieran para poder discutir, para entrar en una conversación. No quiso empezar otra identidad espiritual, no quiso desarrollar otra iglesia, sino conversar e intentar arreglar las cosas, porque se dio cuenta que la iglesia ya no estaba enseñando lo que dice la Biblia. Vio el pasajes como por gracia soy salvo. Y se dio cuenta que había muchos abusos tanto en la palabra como en el poder que tenía la iglesia. Antes, entró como monje y quería agradar a Dios, pero siempre tenía mucha culpa y quería quitarse de esa culpa, hasta a golpes. Pero nada ayudó con eso. También lo que dice Jimmy, vendían indulgencias, que eran papeles para sacar a alguien del purgatorio. Purgatorio no tiene base bíblico. Eran simplemente una manera de ganar más plata para construir iglesias grandes. Entonces, eso aparece mucho en los 95 tesis. Pero Martín Lutero no tuvo paz con Dios, hasta odió a Dios, porque dijo: Dios es un juez injusto que exige demasiado y no puedo cumplirlo. No sé si unos de ustedes vienen de una iglesia en que el Dios es un Dios exigente y no puedes agradarle. Bueno, la verdad es que todos somos pecadores y la verdad es que no lo podemos agradar nosotros mismos. Pero por eso es tan importante lo que dice la Biblia: por gracia soy salvo.
por su amor. Él nos rescató. Jesús es nuestro Salvador. Y eso es lo que Martín Lutero se dio cuenta que es tan importante, que había perdido la vista la Iglesia Católica Romana en muchas cosas. Habían otros como Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, que estaban de acuerdo con Martín Lutero en muchas cosas, pero resulta que por salir de la Iglesia Católica también querían echar por fuera todo lo que se ve como católico, todo lo que huele a un poquito, si se ve algo parecido a la Iglesia Católica, hay que echarle fuera. No tenemos que hacer eso. Habían algunas cosas que hacían bien la Iglesia Católica. Y vamos a ver en las siguientes lecciones que las iglesias de Calvino y Zwinglio tienen diferente manera de interpretar la Biblia, que meten la razón humana en muchas cosas. Yo estoy hablando en generalidades. No puedo decir que cada persona que va a una iglesia de estas mete la razón humana, pero podemos hablar de lo que dice la iglesia, de su confesión de fe, lo que ellos dicen que creen, y podemos ver si cabe con lo que dice la Biblia. Y bueno, vamos a practicar eso mucho durante esta clase. Y entonces espero que se queden conmigo mientras vamos viendo diferencias que hay y todo a la luz de las escrituras, de la única fuente de la verdad. Bueno, entonces de ahí, de Zwinglio y de Calvino, vienen esas iglesias calvinistas, iglesias reformadas, protestantes. Bueno, así que aquí tenemos mayormente las tres ramas más grandes que vamos a ver y que vamos a enfocarnos nosotros. Hemos mencionado que la Iglesia Católica Romana es muy parecido a la ortodoxa en muchas cosas. Las iglesias protestantes o reformadas tienen diferencias entre ellos, pero tienen mucho en común. La Iglesia Luterana también tiene diferentes ramas. Unas ramas que son más liberales y en el sentido de interpretar libremente lo que dice la Biblia o meter su propia razón. Otros que son más conservadores en el sentido de que la Biblia misma es el único fuente de la verdad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a poder ver diferencias de doctrinas principales y hablar más. Juan pregunta, ¿los bautistas? Los bautistas caben dentro de protestantes y en muchas cosas son muy parecidos a los luteranos. En muchas cosas, pero hay diferencias claves en lo que creemos de los sacramentos. Bueno, vamos a seguir pensándolo, meditándolo, todos orando a Dios que obre en nuestro corazón para que nos demos cuenta de la verdad, para que nos sentamos bien identificándonos con una teología, una identidad espiritual
que primeramente es basado en Cristo, que es basada en lo que dice en su palabra. Pero importante pregunta porque sí hay muchas iglesias. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Voy a quedarme unos minutos después también para conversar más si alguien tiene otra pregunta o si simplemente quiere saludar y conversar un ratico. Si no, les encargo con la tarea va a ser un video y una pregunta como siempre. Y es para miércoles. Entonces 2 días y después esperan hasta lunes otra vez. Entonces esta ronda hay menos tiempo para cumplir la tarea y después para el otro lunes. Pero va a aparecer en el grupo de WhatsApp. También voy a poner esta grabación de este curso allá por los que no pudieron llegar hoy. Si no, vamos a cerrar con una oración y después voy a usar la bendición de Aarón, lo que Dios dijo que Aarón diga a los discípulos. Que es así. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos y me quedo un ratico. Amén, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Chao. Como siempre, cualquier duda me Amén. pueden escribir por interno, pueden escribir conmigo directamente. Pastor, O ¿el enviarme interno dónde lo vemos? WhatsApp. ¿Cómo? El número interno dónde lo vemos, porque he tratado de buscarlo y no lo miro en el grupo. Debe salir en el grupo. Donde yo estoy poniendo los chats en el grupo. Pero voy a escribirlo aquí para que lo tengan. Yo lo busqué en el grupo y después lo agregué a mi lista de WhatsApp. Y así Perfecto. fue. Amén. Ahí está. Amén, amén. Pastor, Bueno, ahora chao, buenas noches a todos. Celeste, ¿cómo estás? hasta el miércoles. Hasta miércoles, chao. Está. Amén. Bendiciones, Bendiciones a bendiciones, todos. Díganme. bendiciones. Amén. Buen día a todos. Amén. Preguntas, Bueno, qué bueno ver las mismas caras. Amén. Amén, amén. Pastor, una pregunta yo sí tenía. Yo en la iglesia que congrego, bueno, en paz descanse, mi pastor ya falleció, le dejó la responsabilidad a su esposa, que hasta el momento lucha por mantener ahí la iglesia, pero en lo poco que conversaba con él, porque muchas veces él viajaba, él me decía que la